En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En el día de hoy vamos a trabajar un tema, un texto muy interesante, y lo vamos a hacer con nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra, el cual le damos la bienvenida a este canal. Nos honra siempre que el hermano Julio César viene a este canal a enseñarnos un poco más de la palabra del Señor. Hermano Julio, Dios lo bendiga, Dios le guarde. Puede saludar a la audiencia en estos momentos. Dios le bendiga, hermano Luis. Un gozo muy grande también es para mí estar con usted en esta noche. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por tenerme en cuenta, invitarme aquí a su canal para en esta noche hablar de un tema muy interesante como todos los que hemos venido tratando en su canal. Y saludo a toda la audiencia de este canal Apología con Luis Polo. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Amén. Bueno, el tema a tratar tiene por título Comentario de Agustín de Hipona a Juan 17:5, la gloria predestinada de Jesucristo hombre. Entonces, vamos a presentar unas diapositivas para entrar en materia. El texto a tratar en el día de hoy es Juan 17:5, que dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Resulta que muchos amigos trinitarios que desconocen lo que realmente enseña la Biblia con relación a Dios, su identidad y su manifestación en carne, han mal comprendido que en Juan 17:5 hay una supuesta Trinidad. Ellos consideran de que aquí se ve la segunda persona de la Trinidad preexistiendo con el Padre antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a desarrollar este texto. Creo que va a ser muy interesante, ya que ahí en letra roja coloqué la palabra gloria y la palabra tuve. Si los amigos trinitarios tuvieran en cuenta estas dos palabras, difícilmente entenderían que se está mostrando a una segunda persona de la Trinidad preexistiendo con la primera persona de esta supuesta Trinidad. Entonces, en el día de hoy vamos a desarrollar este tema y lo vamos a hacer utilizando cómo Agustín de Hipona interpretó Juan 17:5. ¿Por qué es interesante tomar la interpretación de Agustín de Hipona? No porque sea para nosotros los unicitarios una autoridad, no, sino porque Agustín de Hipona, dentro del mundo trinitario, tiene una gran influencia, ya que fue considerado como un gran hombre célebre, inteligente, en fin. Entonces, una pequeña biografía de Agustín de Hipona dice: fue un escritor, teólogo y filósofo. Es considerado el doctor de la gracia y el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. También es considerado uno de los más grandes genios de la humanidad. Es venerado como santo por varias comunidades religiosas como la Iglesia Católica, Ortodoxa, Oriental y Anglicana. La Iglesia Católica lo considera padre de la Iglesia Latina o de Occidente,
y el 20 de septiembre de 1295, el Papa Bonifacio VIII lo proclamó doctor de la Iglesia por sus aportes a la doctrina católica. Entonces, a razón de esta breve biografía de Agustín de Hipona, es que vamos a hablar un poco acerca de cómo Agustín de Hipona interpretó San Juan 17:5. Inclusive, los mismos trinitarios lo consideran el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. ¿Qué piensa usted, hermano Julio, respecto a esta porción de que estamos hablando acerca de este personaje? Sí, hermano Luis, hay que destacar aquí que Agustín de Hipona, aquí en esa breve biografía que usted leyó, esa presentación que hizo Agustín de Hipona, pues se habla de la Iglesia Católica, considerado padre de la Iglesia Católica, de la Iglesia Latina Occidente y de la Iglesia Oriental, pero también hay que tener presente que por lo general los protestantes trinitarios también reconocen en Agustín a una autoridad impresionante. Usted pudiera, por ejemplo, escuchar a los exponentes o a los apologistas de la Trinidad de hoy en día y pregúnteles acerca de Agustín y todos van a decir que Agustín es uno de los más grandes maestros que haya podido existir porque fue uno de los hombres que mejor ha presentado la Trinidad. Incluso algunos se han atrevido a decir que los escritos de Agustín tienen la misma categoría que los escritos del apóstol Pablo. Hasta allá han llegado, hasta allá han sido capaces de llegar. O sea, considera prácticamente a los textos de Agustín como si fueran textos canónicos. Hay una cosa curiosa también aquí que a uno le llama la atención, y es que los trinitarios protestantes siguen a Agustín en la teología de la Trinidad, que por supuesto es la doctrina principal para ellos, pero también llama la atención cómo algunos lo siguen en esa doctrina de la predestinación individual, pero son capaces de rechazar otras doctrinas que Agustín defendía, como la mariolatría, como la veneración o el culto a los muertos, y la adoración de reliquias y veneración de todo ese tipo de cosas, y esas doctrinas del celibato. Entonces dicen que ahí sí Agustín entonces parece que se equivocaba, porque en esa parte ahí sí no son capaces de citar a ese genio teológico del cual hablan. Son capaces de mostrar como un genio teológico, ¿no? Pero entonces lo siguen parcialmente. El hecho es que en la Trinidad todos dicen que Agustín era un genio, y este es el punto que hoy vamos a tratar, ¿es cierto? Si Agustín era un genio, entonces vamos a mirar por qué no siguen a Agustín entonces en todo lo que Agustín decía. Bueno, eso para hablar acerca de Agustín y podamos continuar. Claro, y aparte de esto, esto se convierte, a ver, la interpretación de Agustín de Hipona en relación a Juan 17:5 es tomado o está siendo o va a ser tomado por nosotros como unicitarios como una prueba enemiga, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque Agustín de Hipona era un trinitario que le da la razón a los unicitarios en la interpretación de San Juan 17:5. Por eso es que es traído a este programa, porque Agustín de Hipona era enemigo de la fe, era enemigo de la doctrina del monarquianismo modalista. Entonces, pero en el momento de interpretar San Juan 17:5, Agustín de Hipona, siendo trinitario, interpreta este texto como todo un unicitario. Entonces, eso es Muy lo que bien. vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno. Quiero, hermano Luis, a dar un aporte, permítame usted antes de que continuemos para que la gente también se vaya enfocando mucho mejor en lo que nosotros queremos tratar, es que Agustín de Hipona llama a los que tenían una interpretación contraria a él, es decir, a los que decían que había un hijo preexistente, que Juan 17:5 lo que quiere decir es que había un hijo preexistente que estaba al lado del Padre, y que se está hablando de una recuperación de una gloria divina que se perdió. Él llama a esos trinitarios, los llama los pleitistas. ¿Qué quiere decir esto? Esto está mostrando claramente que la Trinidad nunca ha sido una doctrina compacta,
que la Trinidad ha sido una doctrina que ha tenido diferentes posturas y nunca se han podido poner de acuerdo. Entonces, Agustín aquí le está diciendo a ellos los pleitistas, cualquier persona, pues, que contradiga a Agustín en esta doctrina es considerado por Agustín alguien que le gusta la pelea, el pleito, alguien que no está siguiendo la doctrina de la Trinidad de la manera ortodoxa. Pero resulta también que hoy en día hay varios exponentes trinitarios, tanto en el mundo católico, como lo vamos a ver, como en el mundo protestante, que también siguen la enseñanza de Agustín y llaman a los que no siguen la enseñanza de Agustín, los llaman los que siguen la herejía kenótica. O sea que ellos están diciendo que gran parte del mundo trinitario está en una herejía, al creer que Juan 17:5 está hablando de un hijo que se despoja de la gloria divina, la pierde por 33 años para volver a recuperarla después de 33 años. Ellos le dicen, eso se llama la herejía kenótica. Esa gente es arriana, dicen. Inclusive vamos a mostrar evidencia de unos trinitarios que están diciendo que los que creen así son arrianos. Se van a sorprender ustedes hoy en día porque de acuerdo con la postura de Agustín, la mayoría de los trinitarios andan en la herejía kenótica, andan en una posición, en una postura de la Trinidad que no es ortodoxa. ¿Sí? Entonces, al genio teológico trinitario, la mayoría de los trinitarios no lo están siguiendo. Entonces, ¿qué genio teológico es si no lo siguen? Ese es un punto bien importante y eso vale la pena decirlo antes de que avancemos para que la gente sepa cuál es el enfoque que le vamos a dar a esta conferencia. Adelante. Sí, claro. Como dice el hermano Clavijo, Agustín de Hipona manifiesta que toda persona que utiliza San Juan 17:5 para mostrar a la segunda persona de una supuesta Trinidad preexistiendo con el Padre antes de la fundación del mundo, son personas que están haciendo, ¿qué? Peleando, ¿no? Están contradiciendo, están Son yendo en pleitistas, contra de las verdades bíblicas. son Eso es muy peleones. importante tenerlo en cuenta. Sí. Entonces, eso es muy importante. Eso significaría que si Agustín de Hipona estuviera aquí en el siglo XXI, estuviera exhortando a cuanto trinitario creyera que San Juan 17:5 es un texto para mostrar una Trinidad o para mostrar un Dios Hijo preexistiendo con el Padre antes de la fundación del mundo. Hermano Luis, yo quisiera decir ahí, si usted me permite, Adelante. yo he descubierto, me he dado cuenta por las conversaciones que hemos tenido, inclusive cualquier persona se puede dar cuenta, que la gran mayoría de personas hoy en día que dicen ser trinitarias, interpretan a Juan 17:5 creyendo que el Hijo se despojó de una gloria divina, que perdió durante 33 años y que la volvió a tener, la recuperó después de 33 años. Es decir, la gran mayoría de los trinitarios actualmente sigue la herejía kenótica. O sea, lo que usted está diciendo tiene todo el sentido. Mejor dicho, si Agustín estuviera hoy en día, ese pobre Agustín estuviera con los pelos de punta, porque el gran genio teológico trinitario estaría desesperado de que sus seguidores no le estén siguiendo. Entonces, ¿cómo es que dicen que Agustín es el genio y que los escritos de él están al nivel del apóstol Pablo? He escuchado eso montones de veces. Y nuestros amigos, los apologistas trinitarios que suelen hacer sus videos, saben que lo han dicho, saben que es así. Pues ahora vamos a ver entonces qué van a hacer cuando vean cómo este genio teológico, entre comillas, los está contradiciendo, ¿no? Muy bien. Ok, entonces vamos a presentar la fuente de donde vamos a sacar los escritos de Agustín. Autor Agustín, de la obra Comentarios a San Juan, Tratado 105, capítulo 7 y capítulo 8. Comentario a San Juan 17, capítulo 17, versículo del 1 al 5. Dictado en Hipona, probablemente el sábado 15 de mayo del año 420 después de Cristo. Y fue traducido por José Anós Gutiérrez. En la descripción de este video usted va a poder encontrar el enlace
si quiere leerlo totalmente o completamente. Bien, entonces vamos a entrar en materia, hermano Julio, en lo que escribió Agustín de Hipona en relación a San Juan 17:5, en el capítulo, en el punto 7, dice: pero a esta opinión, respecto a la cual no veo en absoluto que convenga a la verdad, nada nos empuja, si al decir el Hijo, y ahora esclaréceme, tu Padre, junto a ti mismo, con la claridad que tuve antes que el mundo existiese junto a ti. Entendemos la predestinación de la claridad de la naturaleza humana que hay en él, la cual de mortal será inmortal junto al Padre, y que antes que el mundo existiese ya había sucedido, predestinándolo, esto que en el mundo sucederá también a su tiempo. Bueno, aquí prácticamente Agustín lo que está diciendo es que dice que hay una predestinación, dice, de la claridad de la naturaleza humana. Esa claridad se refiere a lo que encontramos como gloria en San Juan 17:5. Dice, la cual de mortal será inmortal junto al Padre, y que antes que el mundo existiese ya había sucedido, predestinándolo, esto que en el mundo sucederá también a su tiempo. Entonces, Agustín de Hipona está diciéndonos que cuando se lee Juan 17:5, lo que se debe de entender es que Jesús se está refiriendo o está orando como un hombre, quien como hombre existía o estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Y que esa gloria que se menciona en Juan 17:5 es una gloria que Jesucristo como hombre recibió del Padre antes de la fundación del mundo de una manera predestinada, y que sucedió tal cual en el tiempo de los hombres, cuando Jesucristo en San Juan 17:5 estaba haciendo su oración. Entonces, prácticamente eso es lo que Agustín de Hipona está diciendo. Mientras que algunos trinitarios, o no algunos, mientras que la gran mayoría entiende que la segunda persona de la Trinidad, según San Juan 17:5, estaba con la persona del Padre antes de la creación del mundo, Agustín de Hipona está diciendo, no, eso no es correcto. Lo que es correcto es que Jesucristo, como hombre, ¿verdad?, preexistía antes de la fundación del mundo, dentro del conocimiento previo de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y en ese conocimiento previo de Dios, Jesucristo como hombre recibió una gloria dada por el Padre después de su resurrección. Y eso que aconteció antes de la fundación del mundo, si lo podemos decir de esa manera, sucedió tal cual en esta tierra cuando Jesucristo, al resucitar como hombre, fue glorificado por el Padre. Entonces, esa es la interpretación que Agustín de Hipona le da a San Juan 17:5. Y Agustín de Hipona prácticamente exhorta a todos aquellos que quieren darle una interpretación contraria a la que él está dando en su respectivo momento. No sé si el hermano Julio quiere decir algo respecto a esa Sí, primera parte. claro, mi hermano Luis, es que hay puntos muy interesantes en ese capítulo 7
del tratado de Agustín de Hipona en ese comentario a Juan 17:5. Mire usted cómo está diciendo que la gloria a la cual se está refiriendo el Hijo es a una gloria predestinada, ¿cierto? Predestinada en su condición de hombre. Una gloria que él iba a recibir es en la condición de hombre. Y me llama también la atención, mire, es que ahí está diciendo, mire, y que antes que el mundo existiese ya había sucedido predestinándolo. Esto es en el mundo que en el mundo sucederá también a su tiempo. Lo estaba predestinando. Y luego dice, así como nosotros hemos sido elegidos como ese mismo ha sido esclarecido. Es decir, está diciendo que la gloria que Cristo tuvo con el Padre antes que el mundo fuese es una gloria como el postrer Adán, como el varón perfecto, como el Hijo del Hombre, ¿sí ve? Como el Hijo del Hombre. Y dice que esa gloria nosotros también la tuvimos antes que el mundo fuese. Es decir, nos está comparando a nosotros como si nosotros también hubiéramos estado allá con el Padre antes que el mundo fuera en esa gloria predestinada. Así está diciendo Agustín. Entonces, esa explicación es la que nosotros hemos dado. Esa explicación es la que yo he venido dando en mis artículos, en mis exposiciones sobre Juan 17, 5 y 22, pero cuando los trinitarios escuchan que yo estoy dando esa explicación, comienzan a burlarse, a reírse, ja, ja, ja. ¿Sí? ¿Cómo es que este señor Clavijo, que dónde es que aprendió teología? Si supiera de teología, no estaría diciendo eso. ¿Cómo se le ocurre decir que nosotros también fuimos predestinados y que estuvimos con el Padre allá en una gloria con el Padre antes que el mundo fuera, así como también el Hijo la tuvo? ¿Cómo es posible que diga ese tipo de cosas? Y se burlan. Pero resulta que es que este mismo asunto, así como nosotros lo hemos expuesto, también lo expuso el gran genio teológico Agustín de Hipona. Entonces, si lo dice el genio teológico, ¿será que sí es digno de ser recibido por ustedes? Porque cuando lo dice un exponente unicitario, entonces intentan burlarse. Bueno, esa gente unicitaria, ¿dónde se capacitó? ¿Será que es que ese señor Julio César Clavijo sí es teólogo de verdad? Pero una cosa curiosa, cuando los maestros trinitarios que no tienen ningún título en teología, esos apologistas que andan por ahí, hablan, esos sí son hombres que saben mucho porque están sacando aquí el dativo, el acusativo, la morfosintaxis, la morfología del griego y no sé qué más, y ellos nos pueden mostrar que ahí se estaba refiriendo a una gloria que tenía, una gloria divina que tenía junto al Padre, cuando el mismo Agustín les está diciendo que no es así, ¿sí? Entonces, ese es el punto que yo quisiera que ustedes miren. Cuando nosotros somos capaces de decir los argumentos, entonces salen y quieren menospreciarnos, ¿no? Pero entonces ahora le estamos mostrando a ustedes que eso lo dijo el genio teológico. Yo quisiera decirles algo acá también. Miren, cuando yo di el argumento este mismo que está dando Agustín, yo lo di sin haber sabido que Agustín había dicho esto. Me sorprendió ver al hermano Luis Polo en un video compartiendo lo que Agustín decía. Y yo le dije, hermano Luis, por favor, deme la referencia. Deme de dónde sacó usted esa referencia, porque esto es una bomba. Esto es un asunto que toca tratar. El hermano Luis me compartió toda la información. Increíble, esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, porque el argumento que está utilizando el genio teológico es el mismo que nosotros hemos dicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a decir ustedes ahora? Si Agustín de Hipona, que es el genio admirado, eso es un supergenio, ese Agustín de Hipona, qué hombre tan espectacular, se inventó la Trinidad, un hombre espectacular, ¿sí? La defendió de una manera increíble, pero resulta que sorprende cómo Agustín de Hipona, y ahora yo creo que usted lo va a mostrar ahora, si ahí lo tiene en la parte 8, me gusta ahí en la parte 8 del comentario de Agustín de Hipona, como Agustín de Hipona dice que ya había unos pleitistas, unos peleadores, unos que les gusta buscar pleitos, que estaban diciendo que él se estaba equivocando y que había otra posición que se podía mostrar, y era que se estaba hablando de una gloria divina que se había perdido durante 33 años y que se iba a recuperar después de 33 años.
Y Agustín nos va a decir cuál es el problema de eso, porque no sé, hay muchos problemas asociados con esa posición, pero la posición más tremenda es que se dice que se perdió una gloria divina para volverse solamente un hombre, y luego la humanidad que Jesús tomó se perdió también cuando ascendió a los cielos y solamente se volvió divino, es decir, como que el cuerpo de Cristo hubiera desaparecido. Hay trinitarios que están hablando de que el cuerpo de Cristo, cuando ascendió a los cielos, desapareció y se volvió una gloria divina. Un trinitario muy famoso, por cierto, que en estos días estaba hablando de tres Jehovás, me dijo a mí que el Hijo había tomado un cuerpo glorioso y que el cuerpo glorioso significaba que eran tres cuerpos divinos. Un hombre que viene hablando de un claro politeísmo, de un claro politeísmo. Y entonces dice que el cuerpo glorificado significa un cuerpo espiritual divino, que cada una de las tres personas divinas tienen cuerpos espirituales divinos. Perdió el cuerpo humano y tomó un cuerpo espiritual divino. Es una locura, mejor dicho. Entonces vamos a ver que Agustín se oponía a eso y a eso le llamaba herejía. Y eso es lo que muchos trinitarios hoy en día están creyendo. Si lo dice el hermano Luis Polo y si lo digo yo, entonces somos gente que está rebuscando teología, ¿no? ¿De dónde aprendieron teología esos señores? Y no se dan cuenta que nosotros somos gente capacitada, gente preparada, que nos hemos graduado y también hemos estudiado teología y nos hemos graduado, ¿cierto? Pero más que eso, más que un título profesional y todo eso en teología, es que nosotros estamos predicando lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Pero si lo decimos nosotros, entonces siempre se pone en duda lo que nosotros estamos diciendo. Pero si lo dijo Agustín, entonces vamos a ver si ustedes van a creerle a Agustín o qué vamos a hacer. El hermano Luis lo dijo muy bien, ese es un argumento que se devuelve contra ellos mismos, ¿no? Es como ¿cómo es que decimos? El argumento enemigo, fuego amigo, ¿no? Cuando usted está peleando contra el mismo campo. Aquí los trinitarios tienen un gran problema con Agustín. Y no solamente con Agustín, sino con Tomás de Aquino, que también crea lo mismo. Tomás de Aquino, que también crea lo mismo. Vamos a mostrar aquí también unas fuentes que nos van a decir lo mismo ahora nos van a mostrar. Pero qué bueno, hermano Luis, me parece que sería bueno pasar al capítulo 8 para mostrar esa posición también donde Agustín llama los pleitistas. No sé si la tiene ahí. Sí, ya vamos a pasar, hermano Julio. Aquí hay algunos hermanos en el chat que están diciendo, yo explicaba o he explicado San Juan 17:5, desconociendo lo que Agustín de Hipona había enseñado, porque eso es decir, no necesitábamos tener no necesitamos ser grandes eruditos y grandes teólogos para poder interpretar lo que la Biblia enseña de manera correcta, ya que cuando uno conoce realmente quién es Dios a la luz de la palabra, es fácil interpretar estos textos. Pero Agustín de Hipona, ¿verdad? Había explicado San Juan 17:5 de esta misma manera. Ahora, antes de pasar a la otra diapositiva, ¿por qué Agustín de Hipona, siendo trinitario, explicó San Juan 17:5 de esa manera? Primero, porque si usted lee San Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre, Jesús orando, glorifícame, ¿verdad? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Entonces, aquí hay una palabra muy interesante o dos palabras muy significativas, gloria y tuve. Entonces Jesús está diciendo en esta oración que hay una gloria que ya no tiene, pero que tuvo antes que el mundo fuese. Entonces, cuando nosotros preguntamos cuál es esa gloria, si un trinitario dice que es la gloria que tiene la segunda persona que lo hace ser Dios, entonces esa segunda persona dejó de ser Dios por 33 años, destruyendo a la Trinidad. Como Agustín de Hipona no pensaba hacer tal interpretación, él tuvo que interpretar que esa gloria no es la gloria que hace que Dios sea Dios, sino que es una gloria que Jesucristo como hombre va a recibir del Padre después de su
resurrección. Y si Jesucristo va a recibir como hombre una gloria del Padre, entonces Jesucristo como hombre existía antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dentro de los propósitos y planes que Dios tenía antes de la fundación del mundo. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta porque a Agustín de Hipona le tocó interpretar como la unicidad siempre ha interpretado San Juan 17:5. Hermano Luis, permítame, apenas usted habló ahorita el tema de que destruiría la Trinidad esa posición. Resulta que yo he venido denunciando a esa teología kenótica, esa herejía kenótica, la he venido denunciando como la teoría de la evolución de la Trinidad, así la he llamado yo. Es decir, esos trinitarios creen que la Trinidad dejó de ser tres personas divinas para convertirse en dos personas divinas y una persona humana durante 33 años. Y pasados los 33 años volvió a ser tres personas divinas. Es decir, eran dos personas divinas y una persona humana y luego entonces ya se convirtió en tres personas divinas. Entonces yo lo he llamado la teoría de la evolución de la Trinidad. Algunos trinitarios se han dado cuenta cuando les ponemos así, porque uno tiene que utilizar a veces unos mensajes un poco fuertes para alertarlos, para que ellos puedan como caer en cuenta digamos, de las tonterías que están creyendo y de alguna manera puedan salir de ese error. Algunos han entendido y otros pues tienden a la burla y no quieren comprender lo que la palabra de Dios enseña, pero eso es lo que ellos prácticamente están diciendo, una teoría de la evolución de la Trinidad, que por 33 años se convirtió en dos personas divinas, o sea que se convirtió fue en una divinidad para luego volver a ser otra vez Trinidad. Qué cosa tan terrible lo que ellos creen acerca de su posición. No, y no solamente esto, el detalle está en que Agustín de Hipona, él acepta que Jesucristo, el Hijo de Dios, como un verdadero hombre, existía antes de la fundación del mundo, como el propósito redentor que el Padre tenía en sí mismo antes de la fundación del mundo. Sí, Entonces, mire. Bueno, sí, termina hermano Luis su idea, yo le doy una entonces es muy interesante esto, porque mire que nosotros los unicitarios no negamos de la preexistencia del Hijo antes de la fundación del mundo. Creemos la preexistencia del Hijo antes de la fundación del mundo dentro de los planes, propósitos, voluntad de Dios, cuyo propósito consistía en sí mismo, como dice Pablo ¿verdad? En Efesios capítulo 1. Entonces, aquí vemos que Agustín de Hipona entiende que el Hijo de Dios como hombre sí existía antes de la fundación del mundo como algo predestinado del Padre. Amén. Mire, lo que yo quería decir es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, textos como el de Apocalipsis, donde dice que a la bestia la adoraron todos los hombres cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes o que fue inmolado desde el principio del mundo, y donde también Pedro dice que nosotros fuimos comprados no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo como de un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí nos está mostrando claramente que el sacrificio de Cristo ya estaba predestinado en el plan de Dios desde el principio del mundo. Pero ¿cuándo se dio? ¿Cuándo se dio el sacrificio de Cristo? Hace un poco más de 2000 años. Resulta que para que Cristo pudiera recibir la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuera, primero tenía que morir. O sea, lo uno requiere de lo otro. Él tenía que morir para tomar un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, porque recordemos que el ser humano al principio cuando fue creado tenía un cuerpo glorioso. Adán tenía un cuerpo glorioso. Lo hiciste poco menor que los ángeles, el Salmo 8, y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre tenía un cuerpo glorificado. Cuando peca, el hombre recibe una transformación que lo destruye y lo lleva a un cuerpo corruptible. Como Cristo viene a recuperar para el hombre lo que el hombre perdió en el Edén y la herencia del Padre, entonces él se tiene que presentar como el postrer Adán. Para ser el postrer Adán, él tiene que destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo.
¿Y cuál muerte fue la que tuvo? Una muerte como Dios, no, porque Dios no puede morir. Fue una muerte como Emanuel, como Dios mismo con nosotros en la forma de un hombre. De esa manera muere, en la forma de un hombre. Entonces, resulta que después de haber muerto así, puede resucitar con un cuerpo glorioso y a esa gloria se refiere. Y luego dice Filipenses 3:21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, que nosotros también estamos predestinados en Cristo y por lo tanto, entonces también, como dijo Agustín de Hipona, hemos sido elegidos, ¿sí? También nosotros hemos sido elegidos, hemos sido predestinados también antes de que el mundo existiese. Es decir, la gloria que el Hijo tuvo con el Padre, nosotros los elegidos también la tuvimos con el Padre, también estuvimos en esa gloria predestinada, ahí desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué sabemos eso? Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado. La gloria que me diste yo les he dado. No puede estar hablando de la gloria divina, porque Isaías 42:8 dice que Dios nunca compartirá su gloria divina con nadie. Yo Jehová, y a otro no daré mi gloria. Entonces no puede ser la gloria divina. Se trata de la gloria que como hombre recibió y que nosotros también vamos a tener con un cuerpo glorificado. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que nosotros hemos explicado todo el tiempo. Pero si lo dice Julio César Clavijo y si lo dice Luis Polo, esos señores de teología no saben nada. Eso no les crean que esos son unos pobres señores que quién sabe dónde aparecieron. ¿Sí? Pero no se nos olvide que Agustín de Hipona es un genio teológico, pero el genio teológico está diciendo lo mismo que nosotros. Claro, con unas aberraciones que tienden hacia la herejía trinitaria, por supuesto, porque Agustín creía en la herejía de la Trinidad, pero está diciendo básicamente el mismo argumento nuestro, es lo que está diciendo Agustín. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, Agustín de Hipona dice lo mismo que Julio César Clavijo y Luis Polo. Entonces, ¿qué se volvió Agustín de Hipona? ¿Es un genio teológico todavía o no lo es? ¿Qué pasó ahí? ¿Cierto? Entonces, los invito a que reflexionen sobre eso. Ese es el punto que queremos tocar también. Muy importante. Claro que sí, hermano. Y el detalle es que Pedro en su carta presenta a Jesucristo como el Cordero destinado antes de la fundación del mundo, refiriéndose a ese Jesucristo como ese varón perfecto. Juan en Apocalipsis 13 lo presenta como siendo inmolado y San Juan 17:5 se habla de la glorificación después de la resurrección. Pero no podemos hablar de que existía Jesucristo hombre antes de la fundación del mundo sin ignorar que Jesucristo es hombre por causa de la manifestación de Dios en carne. Entonces, todo eso lo vemos en la presencia de Dios, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Pero vamos a seguir y vamos a presentar la otra parte en el punto 8. Agustín de Hipona en el punto 8 dice, pero los pleitistas, también acerca de esto, escuchemos al apóstol en el exordio de sus cartas. Entonces, este Agustín a los pleitistas le cita al apóstol Pablo. Efectivamente, en la primera de sus cartas, que es a los romanos, el principio de esa misma carta es donde se lee Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, segregado para el evangelio de Dios, que antes, mediante sus profetas, en las escrituras santas, había prometido acerca de su hijo, el cual para él fue hecho del linaje de David, según la carne, el cual desde la resurrección de los muertos, con poder fue predestinado hijo de Dios, según el espíritu de santificación. Entonces, Agustín de Hipona está diciendo de que ese hijo de David, hablando acerca de Jesús, ese hijo de David ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué dice Agustín? Agustín le dice, mire, toda persona
que malentienda San Juan 17:5, tratando de ver a una segunda persona de la Trinidad preexistiendo con la primera persona antes de la fundación del mundo, son unos pleitistas, ¿verdad? Realmente Agustín está exhortando y los exhorta utilizando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, vuelvo y repito, si Agustín de Hipona estuviese vivo en este tiempo, toda persona que utilice San Juan 17:5 para tratar de mostrar una supuesta Trinidad, para Agustín de Hipona, que ha sido considerado el máximo representante de la iglesia trinitaria en los primeros 1000 años, les estuviera exhortando diciendo: están errados, están equivocados. Por lo menos en San Juan 17:5 los unicitarios están en lo correcto. Muy importante lo que usted está mostrando, pero en ese capítulo 8 de ese tratado de Agustín a Juan 17:5 me gustan dos partes fundamentales. Primero, la que usted leyó ahí, pero por los pleitistas me toca citarles a Romanos, ¿no? A Romanos para mostrarles que esa es una gloria predestinada. Pero mire cómo termina ese capítulo 8, miren el último, la parte final. Mire ahí, dice, es tiempo de que al vivir junto a ti también tenga la claridad que tuve junto a ti. Esto es, la claridad que en tu predestinación tuve junto a ti. ¿Sí? La gloria que en tu predestinación tuve junto a ti. Es decir, se tiene que hablar es de una gloria predestinada que él tuvo como hombre. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que esa gloria que Cristo tuvo predestinada en su condición de hombre, en su condición de hijo de hombre, porque también hay un asunto que sí creo que debemos aclarar, y es que Agustín por allá, en el libro 1, capítulo 28 del tratado que se llama la Trinidad o de Trinitate, dice que el mismo que es hijo de Dios por su forma de Dios, por la que existe, es al mismo tiempo hijo de hombre por la forma que recibió de siervo. O sea, ¿qué queremos decir aquí? ¿O qué queremos mostrar con esto? Que para Agustín, el título hijo de Dios se refería a la segunda persona en su divinidad, pero el título hijo de hombre se refería a la segunda persona en su humanidad. Eso es lo que él decía para poder explicar los asuntos. Entonces, él hablaba de que tocaba creer en el Hijo del Hombre, que era esa segunda persona manifestada en carne, pero también tocaba creer en el Hijo de Dios, que era esa segunda persona trinitaria en su estado divino. Así hablaba Agustín y así se puede encontrar en el Tratado de la Trinidad, que los trinitarios deberían leer ese tratado para que vieran qué es lo que enseña su genio teológico, el gran maestro, deberían leerlo por lo menos, porque hay gente que ni ha leído a Agustín y le llaman genio teológico sin haberlo visto ni haberlo leído. Resulta que el genio teológico Agustín dijo que hijo de Dios significaba la divinidad, pero al genio teológico se le olvidó lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María allá en Lucas, donde le dijo, por lo tanto también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Ahí falló Agustín, porque el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios, es decir, hijo de Dios se refiere a Dios manifestado en carne. Ese cuentico de que hijo de Dios significa una divinidad que estaba al lado del Padre y que no sé qué más, eso es puro cuento. Pero el asunto aquí es que Agustín nos enfatiza que aquí se está hablando es del Hijo del Hombre, la segunda persona en su condición manifestada como hombre de esos que está hablando Juan 17:5, y por lo tanto la claridad que tuve junto a ti es una claridad que en tu predestinación tuve junto a ti, por cuanto esa humanidad, esa encarnación no había ocurrido allá en la eternidad. Entonces, fíjese usted, esto tan importante, el genio teológico Agustín nos dijo que el Hijo de Dios era solo la divinidad, la segunda persona en su divinidad, pero se le olvidó las palabras del ángel Gabriel. ¿Sí? Entonces, qué genio teológico, se le escapó ese punto. Ahí, mejor dicho, ¿qué vamos a hacer con Agustín? Se equivocó. Bueno, aquí hay algo muy interesante, no había leído muy bien esto de Agustín en la última parte, y es que esa expresión dice, esa claridad, refiriéndose a la gloria, que en tu predestinación tuve junto a ti. Es decir, esa expresión junto a ti, los trinitarios dicen,
juntos significa persona divina, persona divina. Primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, estando juntos, ¿verdad? Pero Agustín dice, no, Jesucristo hombre predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y dice, esa gloria o esa claridad que en tu predestinación tuve junto a ti. Entonces, para Agustín, en esa interpretación de San Juan 17:5, junto a ti no significan dos personas divinas. Significa a Jesucristo como hombre existiendo predestinadamente antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo por Dios. Entonces, es muy interesante. Entonces, Agustín de Hipona, o sea, realmente Agustín de Hipona, para no destruir a la Trinidad, le tocó interpretar San Juan 17:5 como todo un unicitario. Hermoso lo que usted está diciendo. Le tocó, ¿sí? Le tocaba hacerlo y él se daba cuenta del problema que había. El problema que nosotros hemos advertido, el problema que ya hemos dicho. Si no, se estuviera hablando de una teoría de la evolución de la Trinidad. Era Trinidad, se volvió Vinidad y luego volvió a ser Trinidad. Eran tres personas divinas, luego fueron dos personas divinas y una humana, y luego son tres personas divinas y resulta que la humanidad que Cristo tomó se desapareció, milagro. Yo no sé cómo ocurrió, pero muchos trinitarios creen que cuando Cristo ascendió a los cielos perdió su humanidad. No creen que Él está con un cuerpo glorioso, eso no lo creen. Ellos creen que como que el cuerpo se hubiera vuelto gases o yo no sé qué más y se volvió otra vez un cuerpo divino. De eso, hasta ese tipo de cosas es que llegan. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo glorificado humano de Cristo, el cual nosotros vamos a tener parecido al de él? Parece que no entendieran la doctrina del cuerpo glorificado. Completamente errados, por completo. Es decir, es una cosa totalmente apartada de la escritura por donde quiera que se le mire. A eso es que ha llevado la Trinidad, pero Agustín se dio cuenta que le tocaba interpretarlo unicitariamente, como los unicitarios lo habían interpretado desde hace mucho tiempo, porque resulta que Agustín era la primera generación de trinitarios que habían recibido desde el Concilio de Constantinopla la Trinidad completamente desarrollada, lo que llama ortodoxa, porque antes del 381 no se creía en esa Trinidad ortodoxa que se obligó a creer en el Concilio de Constantinopla. Pero Agustín aún así muestra que la Trinidad estaba dividida. Desde el principio la Trinidad ha sido una doctrina confusa, incluso después de haberla presentado en Constantinopla en el 381, en ese credo de Constantinopla. Ellos no fueron un grupo compacto. El mismo Agustín dice que hay gente que le gusta el pleito. Hay gente peleona, gente que le gusta el pleito, y a esa gente peleona hay que callarla, citando a los romanos y mostrándole que la gloria es una gloria predestinada como hijo de hombre. Entonces, desde ese tiempo esto nos muestra que la Trinidad realmente no es una doctrina compacta, es una herejía de confusión que tiene diferentes variantes, muchas variantes, y aún hoy en día la mayoría de los trinitarios están en contra del genio teológico Agustín, están en contra de ese gran genio teológico. Ok, en la Biblia comentada por los profesores trinitarios de Salamanca. Bueno, estos profesores son trinitarios y considerados por la Iglesia Católica unos grandes eruditos, ¿no? Y ellos, en su comentario acerca de San Juan 17:5 dicen, Cristo va a orar como hombre, ¿verdad? Cristo va a orar como hombre. En este sentido, él podía pedir al Padre que le concediese lo que era donación divina. Entonces, claro, estos profesores están diciendo que Jesucristo como hombre está pidiendo del Padre recibir una donación divina, dicen ellos. Sigue diciendo, la oración de Cristo en esta primera parte es la siguiente: que el Padre glorifique al Hijo, para que así el Hijo glorifique al Padre. Ellos preguntan, ¿qué glorificación pide aquí Cristo? La palabra gloria es susceptible de múltiples
significaciones. Pero aquí queda bien definida por su paralelo del verso 5. Es la gloria que tuvo junto a su Padre antes de que el mundo existiese. Pregunta, ¿qué gloria es esta que Cristo tuvo junto a su Padre en la eternidad? Para San Agustín es la predestinación que hizo el Padre en la eternidad de glorificar un día la humanidad de Cristo. Aquí hay algo muy interesante, porque ellos, a manera de reflexión, ellos dicen, bueno, si Jesucristo dice, Padre, glorifícame tú con una gloria que tuve contigo, ellos preguntan a manera de reflexión para poder dar una interpretación. Ellos dicen, ¿cuál es esa gloria? ¿Cuál es la gloria que Cristo está pidiendo que no tiene? Y ellos, estos profesores de Salamanca, que son, por cierto, eruditos católicos, ellos ahora citan lo que San Agustín o Agustín de Hipona había interpretado. ¿Qué están diciéndonos? Que estos trinitarios están apelando a la interpretación de Agustín de Hipona. Ellos están diciendo, nosotros también creemos lo mismo. Creemos que Jesucristo existía como hombre junto a su Padre como el Hijo predestinado que estaba antes de la fundación del mundo. Entonces, no sé si el hermano Julio tiene algo que decir acerca de lo que estos profesores de Salamanca hablaron acerca de San Juan 17:5. Por supuesto, hermano Luis. O sea, los profesores de Salamanca son unos teólogos católicos, como usted lo acaba de mostrar, considerados muy brillantes y por lo tanto su comentario ha sido muy respetado e incluso se ha colocado dentro de la versión Nácar Colunga de los católicos. Ahí lo han colocado como una Biblia comentada. Esos eruditos trinitarios católicos están diciendo lo que Julio César Clavijo y Luis Polo han venido diciendo desde hace mucho tiempo, y no solamente Julio César Clavijo y Luis Polo, no, por supuesto no, todos los apologistas de la unicidad han venido diciendo lo mismo. Pero si los apologistas de la unicidad lo dicen, ¿de dónde esos señores sacan esas cosas? Esos pobres señores que no tienen ninguna preparación en teología. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con estos maestros de ustedes? ¿Sí? A los cuales ustedes consideran como los grandes profesores, ¿sí? Porque son los profesores de Salamanca que están diciendo lo mismo que dice Julio César Clavijo y Luis Polo. ¿Qué vamos a hacer entonces? No sé, hermano Luis, si usted en esta cita, perdón, de la Biblia comentada a los profesores de Salamanca, usted hizo una cita un poco más larga, porque yo quisiera leer un poquito más adelante de lo que los señores siguen diciendo. Si no está ahí, yo lo quisiera leer. No lo tengo. Si usted lo tiene ahí, bien pueda. Perfecto. Sí, mira, aquí dice, usted terminó aquí. Para San Agustín es la predestinación que hizo el Padre en la eternidad de glorificar un día la humanidad de Cristo. Y siguen diciendo ellos. Lo voy a leer, ustedes ya lo pueden buscar, busquen profesores de Salamanca y etcétera, y ustedes lo van a encontrar. Mire, dice así. San Agustín dio esta interpretación forzadamente, como se ve por el contexto, para combatir a los que sostenían que aquí se trataba de un cambio de la naturaleza humana de Cristo en la divina. ¿Sí? Dice, forzadamente la dio San Agustín. ¿Por qué? Porque él iba a combatir a los que sostenían que aquí se trataba de un cambio de la naturaleza humana de Cristo en la divina. Y eso es lo que estamos escuchando por montones todo el tiempo que los trinitarios intentan interpretar Juan 17:5, la gran mayoría de los que nos toca enfrentarlo el día de hoy. Están diciendo que la naturaleza humana tuvo un cambio, ¿sí ve? Y se convirtió en una naturaleza divina. ¿Qué pasó con la naturaleza humana? Parece que se desapareció por completo. No existe. ¿Sí ve? ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando nosotros estamos diciendo que Cristo resucitó con un cuerpo humano glorificado, a ellos les parece risa, ¿sí? Les parece
una cosa para reírse, para burlarse. El cuerpo humano parece que se tuvo que fue a haber desaparecido porque ahora se tenía que volver otra vez divino. Él tenía que volver a conformar la Trinidad, que ya era una divinidad. Tenía que volver la Trinidad otra vez, ¿sí? Pero no se dan cuenta que se está hablando es de la glorificación como hombre, como el postrer Adán, que tenía que reinar como hijo de David por siempre. Y para reinar como hijo de David por siempre, él tenía que tener un cuerpo glorificado para nunca más volver a morir. Tenía que ser un hombre inmortal, un hombre inmortal. Por eso se llama hijo de David, el que va a reinar por siempre y siempre. Recordemos el texto que dice, y nacerá un hijo y su reino será para siempre. ¿Cuál hijo? El hijo de David, un descendiente del rey David según la carne. Por eso dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él era Dios mismo, pero para poder reinar como hijo de David, tenía que resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo humano glorificado para ser inmortal, de la misma manera que promete que nosotros también vamos a ser inmortales. Entonces aquí tiene sentido la frase hijo de Dios. Así como Cristo, en su condición de varón perfecto, es el hijo de Dios, nosotros cuando somos hechos perfectos por Cristo, también llegamos a ser hijos de Dios. ¿Sí ve? El título hijo de Dios tiene que ver con la manifestación de Dios en carne. ¿Sí ve? El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios, no como Agustín dijo que hijo de Dios era la divinidad. Ahí se equivocó ese genio teológico. El ángel Gabriel refuta a Agustín. El ángel Gabriel refuta a Agustín. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Agustín o al ángel Gabriel que está dando palabras de Dios que están ahí en la escritura? Entonces, eso es muy importante. Entonces, me gusta eso, cómo cierran los profesores de Salamanca esa parte, ¿sí? Y muestra que hay gente, y ellos mismos lo muestran ahí, que hay gente que está siendo rebelde hoy en día. Los pleitistas, los peleadores. En la Trinidad, eso hay peleas entre ellos de una manera impresionante. Eso el uno dice una cosa, el otro dice otra, y lo vemos nosotros en los videos que ellos mismos se hacen y cómo se refutan. Pero precisamente esa cuestión de la teología, de la herejía kenótica, es un problema que lo han tenido desde siempre, pero en el tiempo de Agustín parece que ganaban la posición de Agustín precisamente por el conocimiento que ellos tenían de la unicidad, que era la doctrina que marcaba la diferencia, que mandaba realmente. ¿Sí? Que mandaba en ese momento. Pero con el tiempo ha venido ganando la herejía kenótica terreno. Entonces el pobre Agustín hoy estaría con los pelos de punta, desesperado, corrigiendo ese montón de herejes que son peleadores y que no quieren creer como él estaba enseñando la sana y correcta ortodoxia trinitaria. ¿Cierto? Ese es el punto que yo quisiera aquí mostrar. Mire, yo soy sarcástico no en el sentido de que quiera burlarme de los trinitarios. Me estoy burlando de la Trinidad, me estoy burlando de esa herejía, para de alguna manera también que la gente pueda entender, pueda salir de ese error. A veces la única manera de poder ayudar a la gente a salir del error es utilizando un poco el sarcasmo, si es que podemos utilizarlo, y de hecho lo podemos utilizar para que la gente pueda entender la herejía que está creyendo y puedan ser conscientes, porque la Trinidad le pone un velo a la gente y no le permite ver. Hay que dejar que ese velo se quite y de esa manera entonces la gente va a poder entender, pero hay que ayudarlos. Entonces nosotros tenemos la medicina que es la palabra de Dios y por eso estamos hablando con esta autoridad en este momento. Adelante, hermano Luis. Sí, quería resaltar nuevamente lo que ya he repetido en algunas oportunidades, es que todo trinitario tiene que analizar a qué gloria Jesús se refiere en San Juan 17:5. Ahora, si es una gloria divina, entonces Cristo dejó de ser Dios, porque es una gloria que no tiene. Tuve contigo, tuve, o sea, no tengo ahora, no tengo. Si es una gloria divina, entonces Cristo dejó de ser Dios porque no tiene en el momento en que él estaba orando. Eso destruiría a la Trinidad. Si es una gloria que va a recibir como un hombre después de la resurrección, entonces eso significaría que Jesucristo como hombre existía antes de la fundación del mundo dentro de los planes, propósitos y voluntad y designios de Dios. Entonces, ahí la Trinidad le toca decidir qué hacer. Agustín de Hipona, como era un poco más inteligente, él dijo, no, si yo interpreto San Juan 17:5
como hoy la gran mayoría lo interpreta, destruyo la Trinidad. ¿Qué hago yo para conservar la Trinidad? Me toca interpretar San Juan 17:5 como lo interpretan los unicitarios. Eso es lo que está sucediendo ahí. Ahora bien, vamos a seguir. Ok, aquí encontramos un comentario muy conocido, de mucha importancia, y es el comentario bíblico de Cornelius. Y entonces, en este comentario, hablando acerca de San Juan 17:5, dice: y es decir, por lo tanto, porque he realizado el trabajo de mi misión, oh Padre, glorifícame a ti mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Bueno, me llama un poco la atención cómo este comentario bíblico de este trinitario, al citar San Juan 17:5, dice: oh Padre, glorifícame a ti mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Entonces, dice el comentario, San Agustín, y después de él, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás, entiéndalo de la gloria que Cristo tuvo como hombre desde toda la eternidad. Entonces, Cristo, antes de la creación, Cristo existía como un hombre que existía en el pensamiento propósito de Dios, cuyo hombre, ¿verdad? Era la propia manifestación de Dios en carne, porque encontramos a Jesucristo como hombre antes de la eternidad. Lo vemos como hombre antes de la eternidad siendo escogido por Dios, según Pedro. Lo encontramos como hombre muriendo en la cruz en la eternidad antes de la fundación del mundo, según Juan en Apocalipsis 13:8. Vemos a Jesucristo como hombre siendo glorificado, obviamente después de la resurrección, antes de la creación, según San Juan 17:5. Y la única manera en que usted pueda ver a Jesucristo como hombre es después de la manifestación de Dios en carne. Todo eso, ¿verdad? Estaba predestinado antes de la fundación del mundo y todo eso se realizó dentro del tiempo. Y eso es muy interesante porque la unicidad siempre ha manifestado que el Hijo de Dios sí preexistía antes de la fundación del mundo. Pero el detalle es cómo preexistía. Y la interpretación de San Juan 17:5, al igual que otros textos, nos muestran que el Hijo de Dios preexistía como el varón perfecto dentro del propósito de Dios. Entonces dice aquí, dice Agustín y después de él Santo Tomás, entiéndalo de la gloria que Cristo tuvo como hombre desde toda la eternidad. No realmente en el acto, sino en el decreto y la predestinación de Dios. Él pide, o sea, Jesucristo como hombre, pide que la gloria que tuvo en la predestinación podría tener en la restauración completa de él a la diestra del Padre, porque vio que había llegado el momento de su glorificación predestinada. Y así, glorifícame con la gloria de la resurrección, a la que me predestinaste antes que el mundo. Entonces, aquí ahora se anexa Tomás de Aquino, que fue un hombre también considerado por la Iglesia Católica como uno de los grandes maestros y eruditos de la teología de su tiempo, de la teología sistemática más precisamente. Y ahora tenemos a Agustín por un lado
y tenemos a Tomás de Aquino por otro lado, donde los dos son grandes hombres reconocidos por el mundo trinitario como elocuentes, maestros, teólogos, eruditos, diciendo lo que la unicidad siempre ha manifestado cuando interpreta San Juan 17:5. Entonces, no sé si el hermano Julio tenga algo que decir con lo que encontramos aquí en este comentario. Por supuesto, hermano Luis, es que cada cosa que se está mostrando, eso tiene mucho de qué hablarse. Mire, el doctor Angelicus, le dicen a Tomás de Aquino, el doctor Angélico, un hombre eminente, un brillante teólogo. Por ahí decía alguien, los de la universidad no tienen teólogos, esa gente son charlatanes que quién sabe dónde aparecieron, ¿sí? Pero resulta que si nosotros lo decimos, entonces es menospreciado, ¿no? Pero el doctor Angélico, el genio teológico Tomás de Aquino, el más importante de los escolásticos en la Edad Media, que sentaron las bases realmente de lo que fue el catolicismo durante toda la Edad Media, ¿no? Ese también se sumó a Agustín y dijo, cuidado, si yo interpreto de la manera de los pleitistas, entonces voy a estar destruyendo la Trinidad. Voy a tener tres que se vuelven dos y luego otra vez vuelven a ser tres. Entonces, Tomás de Aquino, dándose cuenta de ese problema, pues se tenía que sumar a lo que ya habían dicho los unicitarios mucho tiempo atrás y que Agustín se copió, ¿cierto? Porque Agustín se tuvo que haber copiado de lo que ya decían los monarquianos modalistas en tiempos antiguos. Y entonces él también tiene que sumarse al mismo argumento, pero si lo está diciendo Julio César Clavijo, si lo dice Luis Polo y si lo dicen otros apologistas de la unicidad, entonces ¿de dónde se inventaron estos señores eso? Pero mire que también su maestro, ahí está diciendo Cornelius Lápide, está diciendo que también Tomás de Aquino se sumó al mismo pensamiento de Agustín de Hipona. Ojo con eso también. Mire que cuando Cornelius Lápide cita a Juan 17:5, dice, glorifícame a ti mismo con la gloria que tuve antes que el mundo existiera. Fíjense bien, ahí no está citando al lado tuyo. Ojo con eso. Al lado tuyo es algo que es una interpretación. Es algo que no aparece en el texto sagrado. En alguna oportunidad yo estaba explicando sobre Juan 17:5 y expliqué lo siguiente. En Juan 17:5 esa expresión que aparece ahí al lado tuyo y eso viene de paraseutou. Cuando para, la palabra para se utiliza en el caso dativo, tiene una gama más amplia de significados que simplemente con o al lado, como se ha señalado en el léxico de Louw-Nida. Resulta que por más que uno les muestre el léxico de Louw-Nida y todo lo demás, de que esa expresión para no significa siempre al lado de, sino que tiene otra gama de significados y precisamente significa está significando aquí inclusive en la vista de, en la opinión de, en el juicio de, y como lo pone aquí Cornelio Lápide, a ti mismo, mire usted cómo lo pone él. Entonces nosotros estamos diciendo que ese al lado tuyo es una mala traducción. Y entonces dicen que estos señores, ¿de dónde se inventaron eso? Pero es que son señores que, ¿dónde aprendieron griego? Hay que escuchar a los maestros trinitarios que nos dicen que tiene que ser es de otra manera, al lado tuyo. Y nosotros estamos diciendo que al lado tuyo no aparece el texto original y que ese paraseuto se puede interpretar es en tu opinión, en tu juicio, en el juicio que tú tuviste antes que el mundo fuera, antes que el mundo existiese. Así se tiene que interpretar, pero mire cómo Cornelius Lápide está dándonos a nosotros también la razón. Entonces, alguien me decía, es imposible, es increíble que usted tergiverse la Biblia de esa manera. Es que hay gente que llega a un momento de terquedad que ningún argumento le sirve, ni siquiera mostrándoles a los expertos en griego que han hecho esos léxicos, como Louw y Nida, no les sirven. No les sirven, ¿por qué? Porque los estoy citando yo y porque lo está citando Luis Polo. Alguien en una oportunidad decía que nosotros como que no tenemos el derecho de citar a los que hacen esos léxicos. No, por supuesto que tenemos todo el derecho de citarlos, porque estos académicos inclusive le están dando es una bofetada a la Trinidad. Siendo trinitarios, ellos mismos han tenido que reconocer todas esas variantes que hay para esos términos y lo hemos dicho una y otra vez,
Ninguna regla gramatical puede justificar la herejía de la Trinidad. No hay ninguna regla gramatical en la Biblia. En griego no hay ninguna regla que pueda darle valor a la Trinidad. ¿Qué pasa? Como los trinitarios en español no encuentran nada que pueda justificar la Trinidad, entonces le hacen creer a la gente que en griego sí. Y resulta que ni en griego ni en español. Al contrario, cuando usted va y busca los términos, esos términos en griego y por los mismos léxicos del griego les dan un golpe durísimo a la herejía de la Trinidad. Entonces, miren ustedes que ese del lado tuyo, eso no existe, eso no está en la Biblia, eso no está. Ese parasauto se puede interpretar, es así como lo puso Cornelio Lapide, a ti mismo o también en tu juicio, en tu opinión. ¿En cuál juicio? ¿En cuál opinión? En la opinión que el Padre tuvo antes que el mundo existiese. ¿Sí? Entonces le da más fuerza a lo que nosotros hemos también venido hablando, hemos venido diciendo. Muy bien, adelante hermano Luis. Sí, bueno, aquí quería resaltar, traer el comentario de John MacArthur, que es un teólogo trinitario, donde él manifiesta prácticamente que esa gloria de San Juan 17:5 es una gloria de divinidad y que el Hijo va a recibir posteriormente. Entonces, claro, eso Agustín de Hipona y Tomás de Aquino precisamente están atacando tal pensamiento. Y este pensamiento de John MacArthur es un pensamiento de muchos trinitarios. Mire, cada vez que un trinitario utilice San Juan 17:5 para tratar de forzadamente atentar contra la unicidad, los primeros en levantarse en contra de tal mal interpretación es Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, siendo ellos también trinitarios. Y este comentario de John MacArthur es uno de los comentarios donde precisamente Agustín de Hipona y Tomás de Aquino están oponiéndose, porque esa divinidad no puede ser, esa gloria no puede ser una gloria divina, una gloria que hace que Cristo sea Dios, porque de ser así, entonces Jesucristo dejó de ser Dios porque en sus 33 años ya no tenía esa gloria. Entonces John MacArthur cae en ese error juntamente con muchísimos trinitarios que creen que en Juan 17:5 se habla de la preexistencia de una persona divina junta con otra persona divina antes de la fundación del mundo. ¿Qué piensa usted, hermano Julio, acerca de eso? Pienso que John MacArthur está enseñando una herejía terrible. John MacArthur es presentado frecuentemente como un gran defensor de la sana doctrina, pero John MacArthur tiene una cantidad de enseñanzas corruptas y alejadas completamente de la palabra de Dios. Es un hombre que se opone a toda la expresión del movimiento pentecostal y dice que prácticamente no se debe hablar en lenguas hoy en día. Prácticamente está hablando de que hablar en lengua y todo eso es fuego extraño. Claro, una persona que no ha recibido el Espíritu Santo ni ha recibido los dones de Dios, pues tiene que hablar de esa manera. Tiene otra cantidad de herejías, por ejemplo, esa de la predestinación individual y otra cantidad de cosas, pero es presentado como un gran paladín de la fe hoy en día. Pero este comentario que usted acaba de mostrar está mostrando que John MacArthur claramente está enseñando la herejía kenótica. John MacArthur es uno de los trinitarios que se ha encargado de engañar al mundo trinitario para que el mundo trinitario hoy en día repita esa herejía kenótica. En vez de alertarles del problema, los está llevando a un problema gravísimo, un problema mayor, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Entonces aquí está hablando de una gloria que se pierde y de una gloria que se recupera. Fíjese usted, hermano Luis, si usted me permite compartir mi pantalla, yo quiero mostrarle sobre el gran debate que hay en el mundo trinitario. Y quiero mostrarle que aquí algunas personas, actualmente también protestantes, porque lo que hemos visto es, desde el punto de vista católico hasta ahora, hemos visto cómo estos católicos profesores de Salamanca y como el mismo Cornelius y como el mismo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, todos desde el punto de vista católico,
ellos están en contra de la herejía kenótica. Pero déjeme citarle también a algunos autores protestantes que están preocupados por esta situación. Antes de citarlos, quisiera dar un comentario porque aquí en el chat vi algo que me llamó la atención y quiero tocarlo. Y es que hay una persona por ahí opinando diciendo que nosotros estamos diciendo que un pensamiento hizo todas las cosas. ¿Cuándo nosotros hemos dicho eso? Mire usted, hermano Luis, al nivel que llegan los trinitarios en su terquedad, que como no pueden refutar la verdadera doctrina de la unicidad que nosotros estamos exponiendo, entonces ellos tienen que inventarse unas caricaturas baratas porque no entienden y se quieren sentir felices de que están refutando la unicidad. No, nosotros no estamos diciendo que un pensamiento creó todas las cosas, ni más faltaba, no falten a la verdad de esa manera tan vergonzosa, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo es que Dios hizo todas las cosas porque tenía un plan. Tenía un plan en Cristo. El plan estaba predestinado en Cristo de que Cristo iba a ser glorificado y al ser glorificado Cristo, también todos los hijos de Dios íbamos a ser glorificados. Eso es lo que hemos dicho. ¿El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Por supuesto, la Biblia lo dice. ¿Y Cristo fue glorificado antes de la fundación del mundo? Por supuesto, la Biblia lo enseña. ¿Y nosotros fuimos glorificados antes de la fundación del mundo? Por supuesto, la Escritura lo enseña. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hablen, hablen con la verdad. Y si ustedes creen que nosotros estamos diciendo que un plan hizo todas las cosas, entonces están en problemas con Agustín. ¿Sí se da cuenta cómo Agustín los llamaba a los pleitistas? Pero fíjense aquí, quiero hacer unas citas muy lindas, muy importantes, que van a ser de mucha utilidad. Sí, hermano. En otras palabras, hermano Julio, invitando a estos amigos trinitarios que antes de hacer un juicio contra nosotros, hagan un juicio en contra de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, hagan un juicio en contra de los profesores de Salamanca, hagan un juicio en contra de Cornelius y de todos aquellos eruditos trinitarios que forzadamente les toca interpretar San Juan 17:5 como todos los unicitarios siempre lo hemos interpretado. Amén, hermano Luis. Lo que pasa es que estos trinitarios están totalmente también asustados porque ellos están dando cuenta que Juan 1:1, donde se habla del logos, de la palabra, es el plan de Dios. Ellos quisieran que ahí también se diga que hay otro. Y resulta que ahí en Juan 1:1 se está hablando de la palabra. Una palabra no es una persona. La palabra de Dios no es una persona. Y claramente el logos está hablando del plan. Lo mismo que dice Juan 17:5. Entonces nosotros no estamos diciendo que un plan que un plan hizo las cosas, ni más faltaba. Dios no es un plan. Dios hizo todas las cosas. Hizo todas las cosas. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Antes de todas las cosas, ¿había un plan antes de Dios? No, Dios es antes de todas las cosas. Y bajo su plan en Cristo lo creó todo. No hizo el mundo si no hubiera pensado en Cristo. Ese es el misterio de la piedad. Ese es el misterio de Dios, el Padre, que es Cristo. Ese es el misterio que muchos trinitarios no quieren creer. Muy bien, pero vamos a citar, ya habíamos citado solamente maestros católicos, a Agustín, a Tomás de Aquino, a los profesores de Salamanca y también a Cornelius Lapide. Ahora quisiera yo mostrarles aquí a algunos trinitarios del tiempo moderno que están preocupados por la proliferación de la herejía kenótica. Permítame entonces compartir mi pantalla. Permítame, acá yo comparto mi pantalla. Y les voy a mostrar unos comentarios. Quisiera saber, hermano Luis Polo, si ya se está compartiendo. Sí, listo. Listo, muy bien. Entonces, miren ustedes acá. Este es un artículo que se encuentra en la Biblioteca Virtual Teológica Cristiana en línea. Aquí está, ustedes pueden ver el enlace. Realmente aparece al principio en idioma inglés, pero aquí yo lo estoy citando o lo tengo en una traducción automática, para que ustedes lo puedan entender. ¿Quién escribe este artículo? Lo escribe un trinitario llamado R.C. Sproul, un profesor presbiteriano que fue muy influyente, y que ya ha fallecido, pero tiene una cantidad de artículos, de libros, de otra cantidad de información que él cuenta y que ha sido muy respetado dentro del mundo trinitario. Fíjense lo que dice R.C. Sproul. Dice: ¿cómo puede una persona tener una naturaleza divina y una naturaleza humana al mismo tiempo en la forma en que creemos que lo hizo Jesucristo? Dice: una de las grandes crisis del cristianismo evangélico actual
es la falta de comprensión acerca de la persona de Cristo. Casi cada vez que veo la televisión cristiana, escucho que uno de los credos clásicos de la fe cristiana es negado descaradamente sin saberlo y sin darse cuenta. Mire, luego, aquí más abajo, dice así: el concepto de vaciar fue una polémica acalorada en el siglo XIX y elementos del mismo permanecen hoy. La palabra griega usada por Pablo en el segundo capítulo de Filipenses, la palabra kenosis, se traduce como vaciar en la mayoría de las versiones de la Biblia. La pregunta es, ¿de qué se vació Jesús en su estado humano encarnado? El punto de vista popular en ciertos círculos del siglo XIX era que en el momento de la encarnación, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, hizo a un lado, se despojó de sus atributos divinos para poder convertirse en hombre. Y al hacerse hombre en el sentido más real, dejó de ser Dios. Y así esta transformación de deidad a humanidad, porque dejó su lado omnisciente, su omnipotencia, su existencia propia y todos esos atributos que son propios de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo R.C. Sproul? Nos está diciendo que en el siglo XIX hubo un cambio, hubo algo que fue diferente, algo que cambió, algo que hizo las cosas distintas. Parece que R.C. Sproul nos está diciendo, la interpretación trinitaria acerca de Juan 17:5, antigua, que era la de Agustín, parece que sufrió un cambio en el siglo XIX y ahí es donde viene todo este problema. Pero él dice que él está preocupado, permítame dejar de compartir, que él está preocupado porque precisamente eso es lo que está pasando el día de hoy en el mundo trinitario. Eso es lo que nos está diciendo aquí entonces este señor R.C. Sproul. Listo, vamos a continuar entonces, vamos a mostrar otro comentario aparte de este de R.C. Sproul. Vamos a mostrar otro comentario de parte de un profesor de teología trinitaria protestante que se llama Dan Music. Vamos a mostrar ese punto. Aquí estoy compartiendo ya la pantalla, hermano Luis. Sí, ya está. Listo, mire, este se llama el artículo Kenosis, Cristo se vació a sí mismo. Este está en esta página, aquí pueden ustedes ver el enlace, estoy leyendo a Dan Music, quien es un editor, un magíster en teología, ¿sí? Miren ustedes, un magíster en teología graduado en 1978, lleva mucho tiempo de ser un teólogo. Resulta que él está aquí hablando acerca de este texto de Filipenses 2:7, y en su estudio sobre Filipenses 2:7, él dice una cosa muy interesante acá. Miren lo que dice. Dice, los kenotistas dicen que creen que Jesús es 100% Dios. Ellos dicen que creen que Jesús es 100% Dios. Pero cuando lo describen, no es 100% Dios. Ahí radica una desconexión. Ahí está el corazón del problema. Es menos que un Dios trascendente. Es un Dios que ya no está usando sus atributos divinos, donde su gloria no es igual a Dios, sino que es algo menos. Recuerden aquí que yo estoy leyendo una traducción automática que no es una traducción muy buena, pero ustedes pueden leer el artículo original en el idioma inglés. Dice acá, un buen ejemplo de esto es John MacArthur, el que usted acaba de citar. Mire, Dan Music dice que John MacArthur está equivocado. Dice, en su sermón titulado La historia interior de la encarnación, John MacArthur afirma que la persona de Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre, pero también dice que la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, abandonó su posición soberana. En el mismo sermón, John MacArthur, dice que Cristo derramó su gloria. Parece ser incapaz de ver la desconexión, la inconsistencia de sus declaraciones contradictorias. Mire cómo este trinitario está diciendo que hay declaraciones contradictorias en John MacArthur. Claro, está diciendo por un lado que es 100% Dios, pero por otro lado dice que no es Dios, porque ya no tiene atributos divinos. Y si no tiene atributos divinos, no puede ser Dios. Se ha escuchado un lenguaje similar con la misma desconexión de oradores, pastores y maestros piadosos de radio y televisión. Al Lauer escribió que Jesús se despojó de su divinidad. Mire los errores que dice este señor que él ha encontrado en el mundo trinitario. Al Lauer dice que Cristo se despojó de su divinidad.
Barclay escribe que Cristo se despojó de su deidad. Chuck Swindoll dijo que cuando dejó el cielo y vino a esta tierra, renunció al uso voluntario de sus atributos divinos. Jack Deere escribió que Jesús restringió el uso de esos atributos divinos cuando tomó la forma de hombre. Elizabeth Elliot planteó esta pregunta retórica. Mientras estuvo aquí en la tierra, ¿era omnipotente? Y luego siguió con, ¿Dios no podía hacer milagros? Eso es lo que dice la Biblia. Ella siguió con una segunda pregunta. ¿Era omnipresente? No. Estaba restringido por el tiempo y el espacio. David Jeremías preguntó, ¿cómo podría Jesús ser omnisciente y no saber el tiempo de su regreso? Joe Stoll enseñó que Dios fue reducido. Y dice Joe Stoll, piensen en cuán grande es la palabra. Piensen en cuán reducido es el tamaño para convertirse en carne, una célula. Tal vez palabras como estas de Erwin Lutzer hayan calentado tu corazón en Navidad. Aquellas manos que formaron todos los mundos ahora tendrían que ser sostenidas y la boca que hablaba porque por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, pero ahora tenía que aprender a hablar arameo y hebreo. Y miren ustedes también aquí, ya para terminar aquí estas citas, miren cómo dice este hombre aquí al final. La mayoría de los kenoticistas, los que creen en la herejía kenótica, creen que Cristo renunció a su dominio soberano cuando se encarnó. Siguen la misma lógica que los arrianos, pero se engañan al pensar que su Cristo sigue siendo Dios. Estos podrían clasificarse como neoarrianos, ¿sí ven? Neoarrianos. Entonces, hasta ahí la cita. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a mostrar entonces esto. Mire cómo el mismo R.C. Sproul y cómo Dan Music son capaces de decirnos que los que están haciendo eso están equivocados y negando las doctrinas fundamentales de la fe. Y cómo el mismo Dan Music cita a una cantidad de maestros, entre ellos a John MacArthur, y cómo muestra también que esos que creen de esa manera realmente son unos neoarrianos, no creen en la Trinidad ortodoxa. Entonces es impresionante ese punto de vista. Ahí quisiera ya dejar entonces para que el hermano Luis pueda ir concluyendo y es importante, me parece, todo lo que hemos tratado, gracias a Dios, porque hemos tenido esta oportunidad. Realmente todo lo que se ha dicho y todos los que se ha presentado como evidencia es que estos eruditos trinitarios están diciendo toda persona que interpretando San Juan 17:5 crea que esa gloria significa la preexistencia de la segunda persona de la Trinidad existiendo con la primera persona de la Trinidad antes de la fundación del mundo, es falso, es incorrecto, es una mala traducción, interpretación. ¿Por qué? Porque estarían quitándole la gloria a Cristo, destruyendo así la Trinidad. Entonces, volvemos a lo mismo. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, los profesores de Salamanca, el comentario de Cornelius y todos estos personajes están R.C. Sproul y Dan Music. Claro, todos ellos, claro, ante San Juan 17:5, es que muchos trinitarios son muy aventureros y dicen, aquí se está hablando del Padre, se está hablando del Hijo, el Hijo existía antes de la creación, aquí está la Trinidad. Cuando un trinitario interpreta así, de esa manera, le está quitando la gloria a Cristo, ¿verdad? Destruyendo o reduciendo a cenizas la Trinidad. Así es, Agustín de Hipona le colocó freno, dijo, vamos a ver cómo podemos interpretar San Juan 17:5. Si él dice, vamos a interpretarlo a la luz de que esta gloria es la gloria divina. Agustín dijo, no podremos. ¿Por qué? Porque destruiríamos la Trinidad. Y si no queremos destruir la Trinidad, hay que interpretarla de acuerdo a su contexto y como lo interpreta los monarquianos modalistas, que es la interpretación de la unicidad. El Señor Jesucristo les bendiga a todos, Dios los guarde. Un abrazo para todos. Amén.